Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Entre tanto ajetreo cotidiano, tantas noticias, declaraciones, etcétera, a veces perdemos de vista lo que está ocurriendo a nivel global. Y están ocurriendo cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, siempre dimos por supuesto que China iba a ser el país más poblado del orbe y ahora queda claro que será la India y que China va a tener otro tipo de problemas demográficos, más bien por haber deprimido demasiado su pirámide poblacional y su crecimiento natural. Pero también hay una serie de cuestiones políticas, uno ve las visitas oficiales que suceden una tras otra y no le seguimos la pista. Y en los últimos años, China sí ha emprendido un cambio en su estrategia global que tiene que ver, por supuesto, con las tensiones con Estados Unidos, pero que también tiene que ver con una relocalización comercial que está ocurriendo silenciosa, pero sistemáticamente. Y para hablar de ello es que hemos invitado a una de las autoridades máximas de la diplomacia mexicana, un embajador emérito, que ha sido embajador en Inglaterra, ha sido embajador en Suecia, ha sido embajador en Ginebra, fundó Comexi, y nos acompaña hoy Andrés Rosenthal. Andrés, mil gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo ves el asunto? ¿Exageré o no? Gracias por la invitación, Federico. No, no exageraste. Yo creo que es claro que en estos últimos años ha habido un realineamiento fáctico de los poderes del mundo. Evidentemente, con la emergencia de China, ya más allá de lo que era hace 10 o 20 años, la situación de Rusia con la invasión a Ucrania y Estados Unidos, quizás un poco disminuida después de la presidencia de Trump, pero con una política exterior que sigue tratando de aislar a sus dos rivales más importantes. Pero digamos, con los países europeos, la invasión de Rusia a Ucrania fue muy eficaz en reconsolidar la coalición. Tanto así que dos países que históricamente se habían negado a entrar a la OTAN, Finlandia y Suecia, Finlandia ya entró, Suecia está por entrar. Ojalá. No está muy claro porque los turcos han puesto en la pata poniendo más sus firme. condiciones. Pero bueno, Europa está entendiendo que tiene que tener un papel militar distinto. Alemania está subiendo su presupuesto dedicado a la defensa. En fin, hay varios cambios que indican una cierta consolidación del pacto occidental, aunque con este signo de interrogación de que el señor Trump puede competir y ganar la presidencia, y esto nos podría llevar a otro lado. Pero ha sido muy poco eficaz los Estados Unidos en generar una coalición fuera de los países occidentales en tratar de aislar a Rusia, contener el tráfico de ciertos productos con Rusia. Y China está empezando a jugar un papel ya no solo económico, sino geopolíticamente muy importante. Quizá el dato más interesante es China coordinando una suerte de acuerdo entre Irán y Arabia Saudita para salir del conflicto en Yemen, cuando el que hacía esos trabajos han ser Europa o Estados Unidos. Sí. ¿Cuál es este peso político nuevo de China? Pues es un peso que deriva, desde mi punto de vista, Carlos, en dos factores, ¿no? De dos factores. Uno, evidentemente, el económico. Ya China es una potencia mundial económica, es número 2 después de Estados Unidos, y creciendo, con posibilidades de convertirse en el número 1 del mundo en algunos años. Y por otra parte, la reelección de Xi Jinping, que permite que haya un líder que tiene ambiciones claras de tener un papel importante en el mundo. Nada más hay que ver en estos últimos días la cantidad de visitas que el propio Xi Jinping ha hecho a países cercanos y las visitas que están haciendo presidentes como Lula y otros a China. México, por cierto, queda no sé dónde en esto. Ni han venido chinos importantes a México, ni han ido mexicanos importantes a China. Pero lo cierto es que el gobierno de Xi Jinping quiere jugar un papel geopolítico, claro,
en estos arreglos que mencionas, por ejemplo, en el tema de Yemen, en el tema de Arabia Saudita, Irán, y también formulando alguna propuesta para terminar con la guerra en Ucrania. Propuesta que, por cierto, favorece enormemente a Rusia y por lo tanto ha sido rechazada por Zelensky y los ucranianos. Pero de todas maneras es una hiperactividad de parte de los chinos que es muy reciente. Hay que recordar que no hace mucho los chinos se consideraban país en desarrollo, decían que era mejor ser cabeza de ratón que cola de león, etcétera. Que la política correcta era ser discretos. Exacto. Sí. No, muy bajo perfil. Exacto. Por lo menos en lo internacional, ¿no? Tenían sus temas domésticos, pero terminando o empezando quizás con la pandemia y con el COVID que inicia en China, yo creo que los chinos intentan y entienden que la importancia de su posicionamiento en el escenario global es ser hiperactivos. Y eso es lo que están haciendo. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, la semana pasada, dio un discurso en SAIS, en Washington, donde pues yo creo que tiró una especie de indirecta a los chinos de que Estados Unidos no tiene intenciones de subordinar, contener o de alguna manera debilitar a los chinos, sino que obviamente persigue sus intereses nacionales, pero que es importantísimo que Estados Unidos y China tengan una relación relativamente tersa. Pero fíjate qué curioso, el día de ayer anunciaron un operativo, un simulacro en Washington, militar contra China, que viene hoy en la prensa. Entonces uno esperaba que con la llegada de Biden hubiera por lo menos mejores oficios, ¿no? Que se suavizara la tensión que Trump había llevado al cielo. Y de pronto dice uno, pues no entiendo muy bien qué ganan con esto. Yo creo que todo esto gira alrededor del tema de Taiwán. Es claro que hay ya una, yo diría, casi histeria en Estados Unidos, en Washington, de que uno de los propósitos de China es reconquistar y retomar Taiwán. Y por lo tanto, siendo que hay un acuerdo de alianza que data ya de muchas décadas, de que Estados Unidos protegería a Taiwán en caso de una agresión china, pues vienen ejercicios como el que se llevó a cabo en el mar de China la semana pasada. Yo no veo con la misma certidumbre que China estaría ahorita buscando iniciar una guerra, una agresión, un ataque contra Taiwán. Creo que deben aprender de la lección de Ucrania, que claramente muestra que aunque hay una potencia mucho mejor armada, mucho más potente, no necesariamente conduce a una rápida victoria. El caso de Taiwán es todavía más complicado, es una isla, y siendo isla es más difícil. Tiene unos peñascos complicadísimos. Y tienen pues una situación de autodefensa muy experimentada ya desde hace mucho tiempo. Pero yo no creo que eso esté, digamos, en el futuro inmediato, aunque sigue Xi Jinping insistiendo y el canciller de que Taiwán tiene que devolverse a la China continental. Ahora, lo que es interesante es cómo se cruza lo económico y lo geopolítico, porque para los Estados Unidos el tema de Taiwán no solo es el acuerdo que tú dices, sino que una parte importante de los chips, de los microtransistores, se hacen los más sofisticados en Taiwán. Entonces, si hubiera, no invasión, un bloqueo y se dejaran de surtir estos chips, tendríamos un problema de casi todas las industrias. Entonces, los Estados Unidos han decidido que eso hay que relocalizarlo a Estados Unidos. Y eso más
los A movimientos Estados más Unidos y a México y a Exacto, otros sí. países donde se sean puede cercanos y amigables, Exacto. nearshoring and friendshoring. Exacto. Entonces, es ese pleito geopolítico que nos abre una enorme oportunidad. Es triste ver cómo se está desaprovechando las oportunidades que se ofrecen con este realineamiento económico, comercial, de inversión que se está dando en estos meses. Obviamente el discurso es que México está aprovechando y que México está listo y que México pudo atraer a Tesla, etcétera. Pero la verdad es que estamos desaprovechando esto de una manera mucho mayor. El gobierno de los Estados Unidos, y me ha tocado una reunión muy interesante con una subsecretaria de Estado de los Estados Unidos hace poco más de un año, cuando se estaba aprobando estos fondos enormes por parte de Estados Unidos para invertir en producción de semiconductores, de chips, etcétera, que ellos, después de haber hablado en la Secretaría de Economía y en distintas partes del gobierno de México, dijeron que simplemente no veían que en México hubiera ni siquiera el más mínimo plan para poder aprovechar. Ahora, la nueva secretaria de Economía pareciera que lo está entendiendo, que está con una política mucho más proactiva, pero lo que no se ve son las políticas públicas de certidumbre que acompañen esto. Para Nos mí queda sigue un minuto. siendo... ¿Cómo habría que resolver esto? Mira, para mí siguen siendo discursos. No hay hasta ahora que yo haya visto, y yo tengo en mi consultoría clientes internacionales, todos ellos, que se entusiasmen por lo que México ofrece. Más bien lo contrario. Ahorita el tema es, vamos a quedarnos quietos, vamos a esperar, una especie de wait and see, y veremos cómo viene el cambio de gobierno en el 24 y ya veremos. Pues con esto terminamos, Andrés, porque el tiempo se pasó muy rápido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Placer. Gracias. Andrés, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ambos. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, los esperamos lunes entrante aquí en Primer Círculo.